le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos. No nos podemos sustraer a Jorge Luis Borges, ¿eh? Esto del espanto y el amor y todo eso es un clásico, no hay vuelta que darle. Bueno, yo creo que de cualquier manera la figura es interesante y bueno, no es una novedad histórica, en todo caso en esta época nuevamente se plantea el dilema de los dilemas, que es la articulación y la unidad de los sectores sociales perjudicados por modelos de minorías. Y una alianza de clases, otra vez. Y nuevamente una alianza de clases que implica una alianza de carácter ideológico, simbólico. Todo eso es enormemente complejo, pero lo logramos, para no hacerla larga y porque, bueno, lo hecho está en el mejor sentido, está lograr esa unidad. En lo electoral. Por ahora en lo electoral. Por ahora en lo electoral. Yo me permitiría decir ni más ni menos, porque posibilitó derrotar a Macri, posibilitó derrotar al conservadorismo de derecha, que además en un país como la Argentina, con lo cual está influyendo, impactando fuertemente en todo el continente y no sé por qué decir en el mundo. Ahora bien, para no eludir el debate de fondo que aquí está planteado sobre el amor y el espanto, siempre es dificilísimo sostener la unidad. En la medida en que, yo me permito decirlo en términos clásicos de política, quien tiene la hegemonía, que francamente yo creo que la tiene Alberto y Cristina, ¿no? Tampoco creo que sea una genialidad lo que digo. Ese núcleo político, ese núcleo político, más allá de las grandes personalidades que implican ambos, ¿no? Ese núcleo político con sus propios matices se transforma, se amalgama. Creo que esa hegemonía se va a ir imponiéndole el tono a el próximo gobierno, lo cual no quiere decir que en esa gran unidad, unida en parte por el espanto, no siga teniendo tensiones y contradicciones, pero lo central es el rumbo principal que lo va a definir quien tiene la principal fuerza de esa unión. Francamente creo que es muy probable que se capitalice el éxito de la unión y que todos quieran sostenerlo. Francamente creo, en ese sentido soy optimista, insisto, lo cual no quiere decir que inevitablemente va a haber tensiones e incluso rápido sobre los rumbos, los matices, los intereses a los que hay que afectar incluso urgentemente. Dentro de 15 días, dentro de un mes, hay intereses a quien afectar y hay intereses a quien beneficiar urgentemente. Por lo tanto, creo que yo lo veo con muy buenas perspectivas y con toda franqueza quiero decir que veo al presidente en general en todos sus gestos y en todos sus dichos, lo veo muy bien orientado. Francamente no puedo más que reconocerlo. Eso es muy interesante, porque si vos mirás nada más que la agenda de ayer que tuvo el presidente electo Alberto Fernández, solo la de ayer, estuvo en una pyme en el conurbano bonaerense diciendo que va a reiniciar la actividad económica con una decisión muy contundente. Estuvo con Brian Gallo, diciendo, esta es Argentina y cómo tenemos que cambiar la mirada. A vos te dicen pibe chorro cuando en realidad es la policía la que te está matando por la espalda y hay que enfocar hacia ese lugar. Entonces, con 2 o 3 movimientos que hace Alberto Fernández, te lleva a ver cuál es esa nueva cartografía, ¿no? Volver a hablar de derechos, volver a hablar de reiniciar y reactivar la economía. Y además reivindicó a Raúl Alfonsín, yo diría lo mejor, porque reivindicó su coraje, su capacidad discursiva, o sea, en fin, lo mejor de la tradición radical, que en esta época es Raúl Alfonsín, quizá en otra lo fue Irigoyen o fue Alem, olvidado, muy olvidado, porque bueno, fue un personaje histórico combativo contra las oligarquías de aquella época, ¿no? Y el correlato de eso en lo inmediato político. Ayer muy buena nota de Polimeni con Ricardo Alfonsín, que dijo, estoy para lo que el gobierno necesite, estoy para dar una mano en el gobierno de Alberto, ¿no? Bien, creo que estamos bien y vamos bien. Creo que vamos bien y tenemos una buena perspectiva. ¿Sí? Además, fíjate qué fuerte trabaja desde lo simbólico, Alberto, también, ¿no? Y me hizo acordar mucho a Néstor Kirchner, que con gestos que pueden mensurarse como pequeños, el hecho de sentarse con Brian, abrazarlo, ponerse una gorra, no voy a decir que lo nestorizó, porque si no vamos a empezar, bueno, el albertismo y a generar nuevas palabras, pero sí
sí Néstor trabajó muchísimo, ¿no? Sobre esas gestualidades, pero que tiene una potencia simbólica muy alta. Y el macrismo también, ¿eh? Si no, le recomiendo... Sí, todo solo eso, que era para el otro lado. Y algo tiene eso, es batalla cultural. Claro. La gorra es batalla cultural, es notable. Y yo creo que está bien lo que dice Cintia, tiene una similitud con Néstor, y no sería extraño que Alberto tenga similitudes con Néstor. Todos abrevamos, venimos de algún lado. Y con Alfonsín también, ¿no? Fue potente el acto de ayer, lo que él contó, su vínculo, cómo como peronista admiraba a ese radical y el gran símbolo de desengrietar. Además de querer capturar las voluntades del radicalismo, que ustedes anchar la espalda política. Claro, que entiendo que harán esos análisis, pero qué interesante, porque fíjate que cada cosa que hace trabaja sobre eso de desengrietar. Dijo, ¿no? Yo vengo a unir a la Argentina y definitivamente con esos pasos que da lo va a intentar. Sí, muy interesante, lo digo porque Juan Carlos es fanático del análisis editorial, muy interesante lo que hoy escribe Carlos Pañi en La Nación, porque él dice, todos quieren desengretar. Bueno, vengo a decirles, dice Pañi, que descubre la pólvora, que la grieta no es solamente un artefacto marketinero, que la grieta viene del fondo de los tiempos, etcétera, etcétera. Muy interesante hacia dónde va perfilando el análisis. La grieta es un calificativo burdo. Totalmente. Contra el kirchnerismo. Siempre lo hemos dicho nosotros y tantos otros, porque el conflicto social, el conflicto cultural, el conflicto político está en la naturaleza de las relaciones sociales y humanas, como vos decís, desde el fondo de los tiempos. Aquí fue explotado como propaganda política y hay que luchar para desinstalar eso y transformarlo en una cosa natural. Y aceptar el conflicto y aceptar que cada uno en el conflicto actúa en función de sus intereses y de sus ideas, y que en todo caso el problema es que esas controversias y yo, ¿por qué no decir esas disputas, cómo se manejan en una sociedad civilizada y democrática? La política. Eso reivindica la política. Eso se puede hacer solo desde la política. Es inabordable. Caballero es un asesor en las sombras. Un gerente. Y vos sos un gerente. Sos un gerente. Acá tuvimos un candidato en serio, Juan Carlos Junio, de verdad. ¿Sos candidato? Eso de en serio está por verse. Más que candidato, si se dan las cosas como parece se van a dar. ¿Dónde va a entrar? ¿Estás frente a un posible senador? Pero por eso te digo, querido. Senador de la Nación. Y acá jugando ustedes con las candidaturas. Estamos con un senador enfrente. Nosotros somos senadores, nos gusta comer a la noche. Vamos, cenamos bastante, cenamos bien. ¿Cómo es ser diputado, Juan Carlos? Es aburrido, es interesante. Tiene sus momentos de aburrimiento, pero es sumamente interesante y sumamente valioso. Es una experiencia para un político, o yo diría para un luchador social, una luchadora. Es una gran experiencia porque, bien, de un modo u otro, más allá de todos los matices que hay en 257 integrantes, es la concurrencia de todos los matices del país, de todas las regiones del país, con sus culturas, con sus propias cuestiones valiosas y disputas internas de su propia provincia, de su propia ciudad y pueblo. Vienen al Parlamento a defender mucho lo suyo, todo el tema de la oratoria, la negociación. ¿A quién le habla un diputado? ¿Le habla de historia, a los taquígrafos, a lo de la bancada del otro? Mira, según las circunstancias y de todo un poco, por ejemplo... Por lo que juran. Habrá por quienes juran. Bueno, eso ya es un punto de partida. Personalmente juré por la patria y los 30.000 desaparecidos. Y otros, votan por Dios, votan cada uno, tenés razón, por sus convicciones más profundas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, me llamó mucho la atención cómo los diputados de sus ciudades y pueblos de nuestras provincias, cuando hablan, tienen en cuenta principalmente lo suyo, lo propio, les nace, son sus intereses políticos, sus intereses electorales, y me parece lógico. Pero por supuesto, todos también le hablan al taquígrafo, porque vos lo podés presentar con un sentido o peyorativo o literario, pero es hablar para el futuro, es dejar sentado tu testimonio, tus ideas, documentar sobre un problema trascendente. Vos podés hablar sobre YPF, que hablaron 150 diputados y seguramente, salvo 4 o 5, los otros 145 no fueron determinantes en la elección. Sin embargo, en un debate histórico trascendente, dejás tu visión, dejás tu matiz, dejás tu testimonio,
Bueno, en ese caso justo, luego se hizo un libro de todas las intervenciones. Es un caso muy extremo de los que más orgullo me da a mí. Y después todo ese tema de la convivencia con otras fuerzas políticas en la negociación, en las comisiones, que es lo que menos se ve. Pero es donde más se trabaja y pero se trabaja mucho, como siempre hay algunos que trabajan intensamente muy bien, otros no, pero allí se negocia inevitablemente, además de que se debate. Y bueno, después hay, para terminar, como decíamos al inicio, tenés a veces sesiones que duran 18 o 20 horas, entonces estás cansado y estás tirado en los sillones de los pasillos porque no podés resistir y convivís ahí también con los otros, hasta con los que están en las antípodas. En fin, es un mundo, para mí fue una experiencia notable. Hablando de convivencia, Juan Carlos, a mí me impresiona mucho a veces cuando vemos a diputados y diputadas que no las conocemos, porque como vos decís, son 257, pero no todas tienen espacio en los medios de comunicación. Entre ustedes, ¿se conocen todos? Nos vamos conociendo a lo largo de los 4 años, todos no. Mira. Insisto, 257. Uno tiene su propio núcleo, después va armando un segundo cinturón de un núcleo de relaciones y de amistades donde hay una mezcla de ciertas afinidades ideológicas, digo ciertas porque eso es, ya no son de tu propio núcleo, y de afinidades personales y humanas. Vas haciendo una relación de cariño, de respeto, te peleaste y discutiste en una comisión, pero después te fuiste a tomar un café y armaste una relación. ¿Con quién te quedó todo eso? buena y después afinidad? hay una parte que nunca llegas a conocer, ¿no? ¿Con quién te quedó buena afinidad, buen vínculo, a pesar de la distancia ideológica? Estoy pensando, yo diría, por ejemplo, del PRO, más que solamente algún vínculo respetable, pero otra cosa no, es muy difícil, por lo menos para un tipo para como vos yo. Es difícil que esa distancia ideológica devenga claro, lo que sí relación. Podés lograr, porque hay también con algunos una relación, yo diría respetuosa. Todos son diputados y todos han recibido el voto popular, y no es que mis votos son mejores que tus votos. A vos te votaron 100.000 ciudadanos y a mí ciudadanas y a mí también, en fin. Quizás no tampoco están así, porque a los diputados de la provincia de Buenos Aires lo votaron 250.000, el de una provincia chica lo votaron 50.000. Pero hay una legitimidad, efectivamente. El otro día estuve en... Lo puedo contar. Cuente. Qué lindo que no, hace cuenta que no. Estuve no nos escucha nadie. no nos escucha nadie. Cumplió 30 años la UNCI, la Universidad de Quilmes, y hubo un gran festejo, es una gran universidad, y nosotros tenemos del Centro Cultural de la Cooperación un vínculo institucional, hacemos una gran cantidad de acciones en común y amistades, como decíamos antes. Y allí me encontré con Mayra Mendoza, que fue compañera de bancada en la Cámara de Diputados, ¿no? En fin, nos abrazamos con mucho afecto. Más que nada compartimos la alegría de que haya triunfado en este momento una mujer joven en un distrito tan trascendente como Quilmes. En fin, es una gran perspectiva para la nueva política que necesitamos, ¿no? Y lo primero que me dijo, ¿te acordás la sesión en la Comisión de Cultura cuando quisieron poner de presidente, ¿cómo se llama el actor santafesino? Tengo una negación, que fue diputado. A Miguel del Cel, sí. ¿Ustedes se imaginan a Miguel del Cel, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación? Un oprobio, ¿no? Entonces ella me recordó, a mí me decía, no quiero, nenita. Una cosa de ese tipo. No era exactamente esa la palabra, pero era un símil. Y ella lo recordaba con una bronca y... una infantilización. Claro. Y yo intervine y expresé lo que él había dicho de Cristina. Y dije en la comisión, a usted, diputado, no lo voto. Usted dijo que la presidenta de la Nación es una conchuda. ¿En serio? Yo se lo dije en la comisión y otras dos expresiones similares de una enorme grosería pero que mostraba un carácter misógeno extremo
racista extremo, era, digamos, un oprobio que sea presidente de la Comisión de Cultura. Bueno, después ahí se armó un gran revuelo, pero lo que quiero significar es la anécdota que justo viene a cuento, porque quizá lo mejor de todo esto es traer de que Mayra es intendenta de Quilmes, ¿no es cierto? Pero bueno, justo hace 3 días nos sacó... El Midachi se retiró de la política. Así es. Pará, tenés otra que me animo a mencionarla porque ya la... Perdón, no se retiró. Lo retiraron. Una condena. Si una condena no puede ocupar cargos públicos. Tienes razón. Está muy bien la aclaración. Tenés otra, muy buena, que me animo a mencionarla porque ya la contaste al aire, que vos hiciste levantarse de una bancada que le corresponde a un diputado o diputada a un miembro de la sociedad rural, ¿no? Al presidente, que es el actual secretario de Agricultura de la Nación. Ajá. Sí, quizá me van a recordar más por eso que por mis intervenciones en la Cámara. Pero bueno, en un minuto, yo ya lo conté en otra radio amiga, estábamos en un debate, creo que era un tema de precios, y en las cámaras, en las comisiones, se invitan a las expresiones sociales, dirigentes sociales. Ese era un plenario de comisiones, o sea, cuando se juntan 3, 4, 5 comisiones, por lo tanto, en un lugar muy grande hay 50, 80 diputados, diputadas. Y este hombre vino en nombre de la sociedad rural. Echevere, sí, Echevere, olvidamos mencionarlo. Bueno, intervino con su carácter ruralista, por supuesto, no, el debate ni me acuerdo del todo bien, y cuando terminó se sentó en la silla de los diputados el tipo. En la silla de los diputados. Yo estaba con Carlos Heller, le digo, Carlos, este tipo se sentó en la silla de los diputados, y como un resorte me levanté y le dije, usted se tiene que levantar y usted se tiene que ir. Algún día quizá lo voten, pero por ahora se tiene que levantar y se tiene que ir. Eso. Y el tipo se levantó, se tuvo que levantar y se tuvo que ir. Para un presidente de la sociedad rural, que lo levanten de la silla, la verdad, debe haber sido... ¿Y lo apuntaste con el dedo? Sí, efectivamente, seguramente, no puedo recordarlo, pero eso seguramente, no lo recuerdo muy bien. Y después se sopló el Pero índice. la parte de los votos, no, ¿viste? Final.